un buen momento para comprar, es un buen momento para vender. Hola nuevamente amigos, estamos aquí con un capítulo del canal y el día de hoy vamos a tratar un problema que es bastante frecuente. Así que vamos a responderte esto de la mejor manera posible. Antes de ello, por favor recuerda suscribirte, darle like y compartir también este vídeo, y también puedes leer en la descripción del vídeo nuestras redes sociales para que nos sigas allí en Instagram y en las demás. Una cosa importante antes de avanzar hacia la metodología que vamos a ver hoy es que en otros sectores como la bolsa o las criptomonedas, allí desde luego que se aplica muchísimo el análisis diario, semanal, mensual del mercado. En el sector inmobiliario más bien siempre se suele hacer un análisis un poco más a mediano plazo o largo plazo, pero ahí te estás dejando algunas cosas importantes como lo que vamos a ver ahora. Hay que recordar que el sector inmobiliario de regla general tiende siempre a aumentar, sobre todo en el largo plazo, porque las ciudades tienen un mismo tamaño y la población aumenta. Pero durante este recorrido de los inmuebles, el sector va fluctuando y suelen tener fases de expansión. Allí llega un punto en que ya el crecimiento máximo se estabiliza y luego también baja, o hasta llegar a un nuevo freno y la siguiente etapa del ciclo. En todos estos procesos a veces es útil, sobre todo si eres de las personas que tienen un poco más de tiempo para decidir si comprar o vender, analizar mes a mes cómo está la evolución del mercado. Entonces, sin más, vamos a ver la metodología que seguro te va a gustar. El día de hoy es una bastante sencilla de entender, pero que no todo el mundo se pone a analizarla. Y este es el inventario disponible de inmuebles en venta en el mercado. Y no solo eso, sino la evolución de este inventario. Y para ello vamos a analizar con un ejemplo de aquí, de Madrid, de un distrito muy famoso, muy popular, que es el distrito de Salamanca, que a todos nos encanta. ¿Sí o no? Y están todos los barrios incluidos en este gráfico, es decir, aquí está Goya, Recoletos, Lista, Guindalera, todos están aquí. Entonces, vamos a ver cómo desde junio, aquí tenemos datos desde junio hasta diciembre de este año, fue la evolución, o ha sido la evolución de las viviendas en venta. Comenzamos aquí cerca de 2.500, tuvimos un aumento ligero, luego bajamos un poco, y aquí, hacia final de año, el aumento ha sido importante. Este tipo de análisis lo que te permite, si eres un comprador de viviendas que tiene tiempo, ahorita, justo al final de año, estaría muy atento a ver cómo está el mercado, porque dado este aumento importante de oferta que hay, seguramente vas a poder conseguir mejores precios que si hubieses comprado aquí en verano o en septiembre o en el mismo octubre. Por el contrario, si eres un vendedor y realmente no te urge hacer la venta de tu casa, yo esperaría a enero, febrero, a ver cómo sigue esta evolución, a ver si vuelve a disminuir un poco para tener una mejor posibilidad de venderlo al más alto precio posible. Si el inventario, la evolución del inventario está hacia la baja, quiere decir que hay menos inmuebles disponibles a la venta y por tanto los precios subirán. Caso contrario, si la oferta de vivienda está subiéndose, hay mayor cantidad de viviendas en el mercado, quiere decir que hay menos compradores de aquellos vendedores y esto ocasionará que los precios bajen. Es verdad que esto es una metodología más a las muchas otras que hemos visto en el canal y que tú debes aplicar a la hora de operar en el sector inmobiliario. Muy importante, recuerda también en otro vídeo que vimos que el sector inmobiliario es hiperlocal. Entonces, en el mismo distrito, tú puedes ver cómo en los diferentes barrios está cambiando el inventario. O sea, puede ser que en un distrito el inventario esté evolucionando en un barrio para positivo y en otro negativo. Entonces esta información te será muy útil para que puedas tomar una mejor decisión y, por supuesto, si estás comprando puedes obtener un mejor precio de compra, y si estás vendiendo te puedes plantear esperarte un poco antes de poner tu casa a la venta. Y eso es todo por hoy amigos, espero que te haya resultado útil este análisis. Recuerda suscribirte y acompañarnos en este camino, que estaremos encantados de hacerlo junto a ti. Hasta la próxima.